Hola, buenos días. El próximo domingo 1 de octubre se realizará el debate presidencial con los dos finalistas a la presidencia y hay gran expectativa por conocer finalmente lo que piensan sobre temas concretos que no han abordado ni Luisa González ni Daniel Noboa. Mientras tanto, la campaña sigue en un país violentado por el crimen organizado y en momentos que se conocen las cifras de la economía que heredará el nuevo gobierno y son muy preocupantes. ¿Cómo va la campaña electoral? ¿Están comunicando bien sus mensajes los candidatos? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cuánto pesará el debate? Y finalmente, ¿podrá quien gane tener gobernabilidad en este país? Respuestas a estas y otras interrogantes buscaremos hoy en Descifrando con nuestros invitados que le toman al pulso al país desde distintos ámbitos. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia al ex canciller Juan Carlos Holguín, articulista de Expreso, a la asambleísta electa por Tungurahua del Movimiento Construye, Ana Galarza, y al director de ICARE, Inteligencia Comunicación, Pedro Donoso. Juan Carlos, comienzo con usted. ¿Se podría decir que en este momento de la campaña los ecuatorianos diferencian las propuestas de Luisa González y Daniel Noboa y por ende irán a las urnas teniendo argumentos para apoyar a uno de los dos? Bienvenido, ex canciller Juan Carlos Holguín, buenos días. Gracias, Talía, un saludo a Pedro y a Ana. Yo creo que estamos viviendo todavía una etapa post primera vuelta. La campaña no se ha encendido, existe una especie de tranquilidad en términos de que hay mucha indecisión. Las personas, si ya decidieron un voto, no lo han hecho viendo propuestas, sino más en base a los resultados de lo que fue la primera vuelta electoral. Y me parece que el punto de inflexión en esta campaña será el debate. Siempre se ha creído, se ha discutido que un debate no tiene un efecto sobre las campañas, que nadie ve el debate, pero analistas como Pedro ya lo han marcado en otros espacios. Los debates son muy importantes, especialmente por lo que significa el post-debate, y en esta época de redes sociales, en esta época donde las plataformas digitales empiezan a marcar tendencias. Creo que este será el punto cúspide de esta segunda vuelta electoral, y a raíz de allí en los siguientes días se marcarán las tendencias definitivas. Pero Juan Carlos, he escuchado a personajes como Álvaro, no recuerdo el apellido en este momento, a lo mejor Marchante. Álvaro Marchante, exactamente, sí, de Comunicaliza, ¿no? Un gran estratega, que dice al contrario que ha bajado bastante el número de indecisos y él tiene cifras importantes que le dan casi una ventaja de 10 puntos a Daniel Noboa, eso en la última encuesta, ¿no? La del domingo último. Entonces la indecisión por lo menos no existiría, Juan Carlos. He visto esa encuesta, he visto que específicamente allí en Comunicaliza ha bajado la indecisión. Hay que recordar que los votos nulos y blancos en la primera vuelta fueron el más bajo histórico en las últimas elecciones, pero yo creo que comparando con otras encuestas, hay una indecisión que se mantiene sobre los 16 puntos en algunas, 20 puntos en otras, y me parece que más que no haber tomado una decisión, se refleja como indecisión esta animadversión que hay sobre la política, un momento de mucha negatividad en el país, y como menciono, me da la impresión que todavía la población no se conecta a esta segunda vuelta electoral, y quienes ya tomaron una decisión también me parece que no la van a cambiar. Yo siento también que existe una ventaja hacia Daniel Noboa en la campaña, como mencionan algunas de las encuestas, y veo difícil que haya una población que pueda cambiarse el voto alrededor de lo que pasa en las siguientes semanas. Para quienes están con un poco en la indecisión, quienes todavía no llegan a conocer a ambos candidatos, porque hay que recordar que Luisa González, más allá de que levantó su conocimiento enormemente en esta campaña, sigue siendo una persona nueva
no conocen a Daniel Noboa todavía, me parece que lo harán en los últimos 15 días. Gracias, Juan Carlos. En los que sí coincidimos es que esta campaña, como diría alguien, no se enciende, no ha despertado entusiasmo. No sé si es que es la violencia que está en el país instalada, la crisis económica. Hay gente que sigue migrando en cifras realmente impresionantes y dolorosas. Y quiero preguntarle justamente a Ana Galarza, quien es además asambleísta electa por Tungurahua, por el Movimiento Construye, ¿cómo valora la campaña esta de la segunda vuelta? ¿Cómo está? ¿Cuáles serían las cosas a destacar? ¿Y cómo está percibiendo usted misma? Bienvenida, Ana Galarza, buenos días. Muy buenos días, Talía. Un saludo cariñoso para mis contertulios y también para todos aquellos quienes nos están acompañando en este diálogo. Les saluda la abogada Ana Galarza, asambleísta electa por la provincia de Tungurahua, por la bancada de Construye Lista 25, siguiendo el legado de Fernando Villavicencio. Con respecto a su pregunta, mi estimada Talía, coincido con usted, no hemos visto en esta campaña electoral la alegría, el movimiento que se solía ver en otras campañas electorales. Y yo creo que esto también responde al temor que existe en los equipos de campaña, en los candidatos y también en la ciudadanía, porque lastimosamente al haber escalado tanto los niveles de violencia en nuestro país, muchas personas incluso ya temen ir a un mitin político, por ejemplo, porque no sabe si el candidato está siendo en ese mitin político el blanco de una organización criminal y que por lo tanto si tú asistes al mitin político puedas ser una víctima colateral del atentado en contra del candidato. Entonces en ese sentido los mítines, las reuniones, las caravanas no tienen el mismo espíritu que hemos visto en otras campañas electorales, porque no nos olvidemos, esta campaña electoral, me refiero a la primera vuelta, se tiñó de sangre. Y de ahí en adelante el asunto sí cambió realmente. Yo creo que el debate sí va a ser un espacio que va a terminar ya de cerrar la decisión de unos cuantos pocos que todavía no han decidido por quién van a votar en segunda vuelta. Sin embargo, de ellos, según las cifras que se han mostrado por parte de Álvaro Marchante, por ejemplo, de Comunicaliza, ya se demuestra que cada vez es menor el número de personas indecisas. Ana, hay una cosa concreta, porque a veces conocemos de la capital y de Guayaquil y quizás hasta de Cuenca lo que sucede, pero por ejemplo en Ambato, ¿qué está pasando dentro de esta campaña? ¿Cómo está la situación? ¿Qué dice la gente? Aparte de lo que ha mencionado, que es verdad, no hay el entusiasmo porque la gente se está cuidando mucho, los propios candidatos están con unos rodeados, no es replegados, rodeados de unos aparatajes de seguridad inimaginables. ¿Cómo está reaccionando la gente en Tungurahua? Bueno, aquí en la provincia de Tungurahua usted no va a ver brigadistas. ¿Quiénes son los brigadistas? Los equipos humanos que hacen el puerta a puerta llevando el mensaje de las candidaturas. Eso no ve usted. Tampoco ve muchas gigantografías, no ve caravanas en absoluto. Aquí, al menos en la provincia de Tungurahua, no se está haciendo ningún tipo de trabajo proselitista por parte de ninguna de las dos candidaturas. Y en Tungurahua, por ejemplo, sí encabeza la intención de voto de largo el candidato Daniel Noboa, pero esa intención de voto que tiene el candidato Daniel Noboa no es gracias al trabajo que se esté haciendo desde sus bases de ADN aquí en Tungurahua, porque recordemos que él tuvo aquí un candidato a la asamblea en Tungurahua y siendo que Daniel Noboa llegó primero, el nivel de rechazo que representaba su candidato a la Asamblea Nacional no le permitió llegar a tener una curul legislativa. Es decir, hay ciertos apoyos que a Daniel Noboa pues realmente vienen a restarle. Sin embargo, de ello, aquí en la provincia de Tungurahua, el voto que hay es un voto en contra del correísmo, es un voto castigo, es un voto indignado.
Es un voto que no quiere más un país de división y de violencia, y que evidentemente sin mayor trabajo proselitista en una campaña electoral, Daniel Noboa va a tener un triunfo aquí en la provincia de Tungurahua. Pero tengo que señalar, ese triunfo no va a ser debido a ningún trabajo de la gente que está tratando de impulsar la candidatura de Daniel Noboa, sino más bien es un voto de decisión ciudadana de no querer ya un país tan dividido, un país donde un expresidente amenaza a diestra y siniestra. Yo recuerdo, a pocos días de que Fernando Villavicencio haya sido asesinado, el expresidente Correa amenazándole, sí, ya falta poco. Bueno, ese tipo de cosas ya no queremos más en el país, porque justamente vivimos esta ola de inseguridad y de violencia porque desde ciertos liderazgos se derrocha odio y persecución. Gracias, muchas gracias a la asambleísta electa Ana Galarza. Pedro, ahora le va a preguntar al hombre que analiza, haciendo mediciones inclusive, y hace un análisis muy, muy impactante, porque tiene unas herramientas para valorar lo que está pensando la sociedad, en este caso la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo valora la campaña de la segunda vuelta, Pedro? ¿Está en los márgenes que eran previsibles con todo lo que pasó con el magnicidio de un candidato a la presidencia de la República? Un país que tiene una violencia del crimen organizado. Comparado con otras épocas, ¿cómo está midiendo usted esta campaña? Bienvenido, Pedro Donoso, buenos días. Gracias, Talía, buenos días. Un saludo a Juan Carlos y al asambleísta. Me parece que no estamos entendiendo la cancha en la que se está jugando no solo la campaña electoral, sino la dinámica sociopolítica de este país, ¿no? Y no estamos entendiendo además cómo la violencia está cambiando el mapa del Ecuador. La cadena Ecuavisa publicaba hace 4 o 5 semanas que hay empresas aseguradoras que evitan contratos en provincias de la costa, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú en provincias de la costa ya no tienes la capacidad de asegurar tus bienes porque la probabilidad de que se te lo roben es alta, ¿no? Eso cambia el mapa comercial económico del Ecuador, ¿no? No estamos entendiendo, por ejemplo, y lo decía un vocero de la red de integración ecuatoriana de cooperativas, ICORRED, decía el microcrédito está empezando, digamos, a tener problemas, no graves, pero empieza, digamos, a haber afectación, porque la gente ya no paga finalmente el microcrédito porque está vacunada, es decir, tiene que pagar la vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos entendiendo cómo la violencia está cambiando el mapa sociopolítico, comercial, económico del país, y en eso se está dando una campaña electoral. Entonces no es de sorprenderse, ¿no es cierto?, que yo concuerdo que la campaña esté, digamos, absolutamente apagada, que haya de una u otra manera un divorcio entre cómo mira la ciudadanía finalmente al proceso electoral, y que de una u otra manera eso también se establezca en la medición de indecisos, ¿no? Yo utilizo otras cifras, como por ejemplo Click Report, que publicaba, digamos, a 10 de septiembre, me parece la fecha, capaz que estoy equivocado, pero hablaba de una indecisión media, ¿no es cierto?, de entre 20 a 30%, ¿no? Entonces, la indecisión aún está presente, y creo que tiene mucho que ver finalmente con los fenómenos que están sucediendo, ¿no? Con ese altísimo temor, finalmente ese altísimo miedo, pero sobre todo cómo cambia finalmente este comportamiento del miedo, las cosas que nosotros estamos viendo como ciudadanos, ¿no? Entonces, muy bien la explicación, porque ahí se justifica, inclusive se justifica que la gente no se emocione, porque claro, está viviendo primeramente su drama. Y entonces, la campaña en sí, Pedro, las propuestas que están planteando los candidatos, ¿pueden ser entendidas en una población que vive ese drama, o simplemente sabe que tiene que ir al día de las elecciones a escoger un candidato, si es que escoge, ¿no? Porque también hay otras opciones. Todo en clave de hipótesis, lo que yo pueda decir, ¿no es cierto?, porque me faltaría evidencia científica para asegurarlo, ¿verdad? Sin embargo, el tema es que hay tanto ruido que las propuestas de campaña empiezan a tener interferencia, ¿no? Y ese ruido se llama el miedo y la violencia, evidentemente, ¿no? Mario Riorda, que es este teórico argentino, consultor político electoral, dice las campañas en la región latinoamericana son referéndums emocionales, ¿no? Entonces hay que regresar a ver dónde está la emoción. La emoción no necesariamente es positiva, la emoción también puede ser negativa. El miedo es una emoción negativa. Y yo creo que finalmente ahorita el miedo está generando un ruido tan grande que dificulta finalmente el poder escuchar claramente propuestas de campaña que no tengan específicamente relación con el tema de acabar con la violencia.
Muchas gracias, Pedro Donoso. Juan Carlos Holguín, habiendo estado además en el gobierno, las cifras que han salido estas últimas semanas, ¿no? Porque nosotros estábamos como sociedad un poco confiadas en que hubo un ministro que cuadró las cifras y que después empezó un poco a entregar, digamos, por las urgencias que hay en determinados aspectos. Pero le han sorprendido las cifras últimas que se han contado, que vamos a cerrar el año con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, que el riesgo país supera los 1.700 puntos y que el crecimiento es de máximo será 1.5, Juan Carlos. Me es difícil dar una opinión habiendo sido parte de este gobierno y por supuesto habrá momento para poder hacer un análisis de las cosas que se hicieron bien, de los errores cometidos que puedan servir de aprendizaje para que otros líderes con principios democráticos puedan no volver a cometerlos. Pero en términos de las cifras económicas, sí puedo mencionar que me ha preocupado mucho el estado de la situación fiscal y real de la economía en los últimos meses, sobre todo por la falta diría yo, de solidez en la base de los datos. Respeto mucho lo que ha publicado y ha venido publicando Cordes en las últimas semanas, y me sorprendía desde el gobierno central respuestas negando totalmente esa realidad. Creo que es evidente que el Ecuador tiene en este momento problemas económicos. Creo que el déficit indudablemente superará la expectativa del gobierno. De hecho, los datos del mismo Banco Central ya marcaron un déficit en este primer semestre que nos proyecta que a final de año habrá un déficit mayor al esperado y todavía defendido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo importante será la transparencia de la data para la transición política que viene. La responsabilidad de haber decretado una muerte cruzada es muy grande, no solamente por el hecho en sí mismo de haber proyectado al país hacia un nuevo escenario de inestabilidad política. Es una medida, por supuesto, constitucional, pero nueva para todos los entornos. Y creo que allí vendrá esta visión de estadista de entregar información verídica, que es algo a lo que no se ha tenido acostumbrado al país en las últimas décadas en cada cambio de gobierno. Lo grave económicamente para el nuevo gobierno será que ingresa y tendrá un fin de año, si es que el nuevo gobierno asume en diciembre, donde no solamente tiene que cerrar los salarios a fin de año, sino también décimos. Habrá que el próximo año tener pagos de deudas y esa realidad económica quizás pueda ser el mejor legado que pueda dejar el gobierno del presidente Lasso. Además, un gobierno que, como usted menciona, Thalía, en un inicio tuvo un gran ministro como Simón Cueva, ha tenido un buen ministro como el ministro Arosemena, que han puesto su énfasis en arreglar las cuentas públicas. Lo lógico sería que así la situación se haya empeorado por los temas de violencia, por la baja producción petrolera, por la bajada de precios del petróleo en su momento, se entreguen las cuentas con total transparencia para poder tomar decisiones por parte de quien gane las elecciones. Muchas gracias, Juan Carlos Holguín, y se nos fue el tiempo del primer bloque. Hagamos aquí una pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de ex @ThalíaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la asambleísta electa por Tungurahua por el Movimiento Construye, Ana Galarza, con el director de ICARE Inteligencia Comunicacional, Pedro Donoso, y el ex canciller Juan Carlos Holguín, articulista de Expreso. Ana Galarza,
o sea, no buscamos hacer propaganda por nadie, pero ¿qué está en juego en la próxima elección del 5 de octubre? A la larga, hay un modelo económico que no se divisa, ¿no? Porque como estamos viendo las candidaturas, no solamente que no se movilizan territorialmente, y eso es comprensible por lo que ustedes me han explicado, lo del riesgo que existe de estar en las calles, pero en cambio tampoco han dicho mucho. Bueno, comienza oficialmente la campaña esta semana que viene, pero tampoco se han marcado líneas. Si usted tendría que hacer pedagogía, ¿no?, en este programa, ¿cómo dividiría usted, no en lo ideológico, porque eso lo tenemos muy claro, pero en lo económico, por ejemplo, las líneas que marcarían a la campaña de Luisa González y a la campaña de Daniel Noboa, Ana? Bueno, yo he revisado los dos planes de trabajo y los dos planes de trabajo realmente me alertan. Yo sé que en esta segunda vuelta tenemos que elegir entre A o B, porque uno de los dos va a llegar. Literalmente habría que analizar en temas económicos qué plan es el de de la menor afectación, porque estamos hablando que el déficit fiscal del país es 4.000 millones de dólares. Bien lo ha dicho Juan Carlos, en diciembre la situación económica, fiscal se va a apretar, y no nos olvidemos de algo muy importante, un fenómeno del Niño que sí va a afectar gravemente a nuestra costa ecuatoriana y a nivel nacional, porque son muchos los productos los que suministran a todo el territorio nacional en distintos ámbitos, ¿no? Entonces nosotros vemos a los dos candidatos, tanto a González y a Noboa, mencionar que quieren tomar la reserva internacional que tienen para tapar un hueco, pero van a hacer otro hueco, y ese otro hueco que van a hacer tomando las reservas internacionales, estamos hablando de que van a tomar el dinero de los depositantes. Porque dentro de esas reservas internacionales estamos hablando que ahí está, por ejemplo, el encaje bancario, que es una especie de seguro que está en el Banco Central para, en el caso de que los depositantes deseen retirar sus recursos económicos, pues las entidades bancarias puedan decir, tenga, le devuelvo. Y eso sí es muy preocupante, porque ya ha habido antecedentes del gobierno de turno que ha acudido a tomar dinero de las reservas del Banco Central. Toman el dinero, entregan un papel diciendo, mira, yo te debo tanto, pero hasta la fecha de hoy no han pagado en la totalidad lo que han tomado de los recursos, que no son recursos del Estado, son recursos de los depositantes. Entonces, ese tipo de cosas a mí sí me preocupan muchísimo, y en lo personal yo no permitiría que tomen dinero de los recursos de los cuentaahorristas o de los depositantes, porque sería una irresponsabilidad. Ahora, yo le pregunté a propósito ese tema, Ana, porque usted va a estar en la Asamblea Nacional y lo que tienen que propiciar es gobernabilidad a quien resulte presidente de la República. Un país con el escenario que han marcado ustedes mismos, violentado. Encima nos viene el fenómeno del Niño, sin posibilidades de producción petrolera mayor, porque ha caído la producción petrolera, es otro déficit también que no se entiende del gobierno de Lasso. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Porque, o sea, yo sé que la reserva monetaria es tal cual como usted dice, no le pertenece, no es de libre disponibilidad del Ejecutivo, es dinero de los ahorristas, de los de bancos, del Seguro Social y de los gobiernos descentralizados. Pero ¿cuál es la alternativa? Porque tampoco es que el gobierno puede hacer milagros, Ana. Bueno, justamente si están terciando para la presidencia, se entiende que tienen soluciones, porque los candidatos dicen que tienen soluciones para los problemas del país. Entonces, aquí no tienen que presentarle a la Asamblea una opción única. A la Asamblea Nacional tienen que presentarle varias opciones, de las cuales la que no afecte al ciudadano tiene que ser la que encuentre pues los votos favorables, para de esa manera nosotros colaborar con la gobernabilidad. Pero a nosotros, con el discurso de entregarle gobernabilidad al presidente de turno, no vamos a permitir que se atente en contra de los recursos ciudadanos. Es decir, si el día de mañana un presidente viene a decir que va a tomar todos los fondos de pensiones jubilares y nos dice que si no aprobamos no estamos dando gobernabilidad, es una especie de manipulación y de chantaje. Hay que ser claros, nosotros tenemos que entregar gobernabilidad, pero también el presidente o la presidente tiene que presentar a la Asamblea Nacional opciones viables que no vayan a dejar cuentas totalmente quebradas, y que sean los ciudadanos los que al final del día paguen los platos rotos. Muchas gracias, Ana Galarza.
Pedro Donoso, mire el escenario que espera, ¿no? Yo le pregunto a usted como experto, ¿no será que los estrategas de campaña, si es que existirían, saben de estos problemas tan graves y entonces prefieren que no arriesguen los candidatos diciendo cómo van a solucionar, porque parece que no existe solución y realmente es como un destino que estamos teniendo en el Ecuador en este momento? O sea, ¿qué haría usted como estratega o cómo les mira que están haciendo los estrategas? ¿Se justifica que no aborden estos temas delicados porque cualquier solución que planteen va a ser realmente a provocar una reacción de algún sector? Seguramente, digamos, y lo que me preocupa no es la estrategia diseñada para llegar, sino la estrategia diseñada para gobernar, que son cosas distintas. Es decir, a la larga el estratega lo que va a hacer es coadyuvar para que su candidato llegue. Pero ahí el tema es del grupo que va a gobernar, ¿no es cierto?, del presidente o la presidenta, ¿verdad? ¿Cuáles son finalmente o cómo va a manejar las expectativas? Si nosotros nos retrotraemos al 2021, vamos a ver, por ejemplo, que Guillermo Lasso fracasó en su forma de gobernar porque generó una altísima expectativa, ¿no? Es decir, no hay que olvidarse lo de los 100 minutos, no hay que olvidarse ese spot de campaña, ¿no es cierto?, días antes de la segunda vuelta, en donde decía, gana Lasso y al día siguiente tienes trabajo, ¿no? Es decir, de una u otra manera, y esto en clave de hipótesis igual puede ser que esté sucediendo, los candidatos empiezan a moderar finalmente sus propuestas para no tener que enfrentar al monstruo de la alta expectativa después, ¿no? Porque además no solo eso, digamos, la gobernabilidad es el tema a seguir conversando en el mediano, en el corto y en el larguísimo plazo, ¿no? Es decir, la gobernabilidad finalmente en los gobiernos locales. Hay que ver cómo llegan algunos alcaldes, digamos, con poquísimos votos de diferencia. Yo siempre pongo este ejemplo, el alcalde del PAN en el Azuay ganó con 6 votos de diferencia del segundo. El alcalde de Yaguachi, en un padrón electoral de 40,000, ganó con 197 votos de diferencia del segundo. Es decir, la gobernabilidad está ahí. Y hay otro factor también que es fundamental, que es la guerra interfunciones, que es lo que no estamos regresando a ver. Nosotros cuando tenemos un proceso eleccionario, ¿no es cierto?, nos deslumbramos con la campaña, con la tarima, con los spots, con los gritos, con las discusiones, pero no estamos regresando a ver lo que no se ve. Y lo que no se ve es que en el Ecuador ahorita hay una guerra abierta interfunciones, ¿no es cierto? Todos los grupos de poder intentando cooptar, por ejemplo, la justicia, la Fiscalía contra el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura contra la Corte Nacional, el Consejo de Participación contra la Corte Constitucional. Es decir, eso también hay que regresar a ver, porque en un país hiperpresidencializado, ese también es un problema de Carondelet, ¿no? El asegurar la gobernabilidad. Entonces, es absolutamente complejo el escenario, las reglas no están claras finalmente, y de una u otra manera ninguno de los dos, digamos, candidatos tiene la capacidad y el capital político, ¿no es cierto? Ninguno de los dos tiene mayoría en la asamblea, etcétera, para poder, ¿no es cierto?, establecer una lógica de gobernabilidad, y ahí van a tener que darse finalmente los acuerdos para poder sostener este país que cada vez es más insostenible, ¿no? Qué bien lo que están diciendo, y en este caso Pedro, porque explican en verdad cómo está la campaña, porque mucha gente dice si no hay entusiasmo, no dicen nada. Claro, puede ser exactamente, no quieren provocar, causar enorme expectativa, crear falsas ilusiones en la gente, porque me estoy recordando, Pedro, de una de las veces que entrevistaba y usted mismo contaba que la mayor aspiración de la sociedad estaba en la próxima elección, ¿se acuerda? Y este momento ya estamos viviendo eso, pero el drama ecuatoriano es tan grave que tenemos la elección, igual no nos entusiasma porque hay estos problemas. Entonces, se justifica otra vez, les reitero la pregunta, lo que está pasando dentro de las campañas. Yo creería que sí, no sé, lo que no sé es si es consciente o inconsciente, digamos, ¿no? Pero a la larga se está justificando. Pero además en una sociedad que tiene un tejido social absolutamente destruido, ¿no? Y son 3 factores que yo siempre repito como lora. El primero es el altísimo pesimismo, ¿no es cierto? La última encuesta de perfiles de opinión nos dice 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente, y este es un indicador que se ha estabilizado durante el 2022 y el 2023. El segundo tiene que ver con la credibilidad en el Estado. Solo 2 de cada 10 consultados por esta encuestadora confían en el Estado, ¿no? Y el tercero tiene que ver incluso con la característica propia de Latinoamérica y de la región desde hace muchos años. El Latinobarómetro del 2020 definía a la región latinoamericana como la región más desconfiada del mundo. Y en el 2022, ¿no es cierto?, otra vez ubica al Ecuador en donde solo 4 de cada 10 confían en el otro, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el tejido social y tiene que ver con la gobernabilidad. Una sociedad altamente pesimista, altamente desconfiada en el Estado y altamente desconfiada en el otro es una sociedad muy difícil de gobernar.
Muchas gracias, Pedro Donoso. Juan Carlos Holguín, en este escenario, como estamos, es que realmente es una situación que nadie habría imaginado, ¿no? Yo creo que aquí realmente no solamente que la realidad supera la ficción, sino que nadie podría ficcionar lo que está viviendo el Ecuador. Va a realizarse el debate. ¿Cómo habrían que plantear? Y usted ha estado dentro de una campaña electoral, ha estado en un gobierno y conoce esto. ¿Cómo avisora que le dirán la gente que rodea a Daniel Noboa y a Luisa González, porque hay unas temáticas que van a ser planteadas, que puedan devolver la pregunta y que puedan contestar, más que nada, que antes que devolver la pregunta, contestarle a una audiencia como nosotros siendo ecuatorianos, como todos los ecuatorianos, deseosos de saber cómo van a solucionar los problemas, Juan Carlos? Este fenómeno del post-debate inició en Lima con la candidatura a la alcaldía de Lima de Jorge Muñoz, que finalmente ganó en el año 2018, cuando llegó al debate con 27 o 25 candidatos a la alcaldía de Lima. Él tenía el 2% una semana antes de la elección y a raíz del debate, que no tuvo mucho rating, terminó siendo el ganador de esa alcaldía de Lima. Y recuerdo haber escuchado a su estratega Abel Aguilar, peruano, que mencionaba que la clave en los debates es precisamente que, como ahora las redes sociales tienen tanto impacto en electorados que son mayoritariamente jóvenes, tienes que tener lista una estrategia para ir posicionando tus mensajes en las redes sociales, no en los medios masivos, sino llegar tú con el mensaje del debate hacia tu electorado. Y esto, por supuesto, se potenció en la pandemia, el uso de las redes sociales, redes nuevas como el TikTok, que tienen en el Ecuador una utilización inusual, generan que tengamos una elección donde no solamente los candidatos son de una nueva generación, porque hay que entender que siendo Luisa González representante de un proyecto político que en mi opinión ya es viejo, tiene 45 años, tiene un vicepresidente de 40 años. En el caso de Daniel Noboa tendríamos un presidente de 35 años de edad, un binomio también relativamente joven. Yo por eso marcaba hace unas semanas que esta era la elección que dejó como positivo el cambio de una nueva generación. En el debate pudimos ver en la tendencia de centro-derecha a tres candidatos como Otto Sonnenhorstner, Topic y Daniel Noboa, que actuaron inclusive con nuevas formas en la política, la aceptación de resultados, el respeto que hubo en el debate entre los tres, etcétera. Creo que así se llega a ese debate donde muchas veces una frase es la que marca el punto de inflexión. En el caso del 2021, el famoso Andrés, no mientas otra vez. Recordemos el debate de León Febres Cordero con Borja. Es decir, hay una serie de elementos que juegan en el debate para que después se posicionen en redes sociales. No quiero dejar de referirme a algo que dijo Pedro y en lo que no estoy de acuerdo, y es que el país vive una crisis institucional, de cada institución peleándose con otra, y no es que no esté de acuerdo en que eso está pasando, es evidente, sino que esto es deliberadamente creado por uno de los proyectos políticos. El correísmo, la Revolución Ciudadana, ha tenido como estrategia el mantener al mismo tiempo varias peleas con objetivos claros, y en un principio era sacar a la fiscal del Estado con la narrativa del plagio. Luego intentaron con el Consejo de Participación Ciudadana y su mayoría otra estrategia, y cuando no les va funcionando van generando una serie de narrativas nuevas que eso es lo triste, llevan al Ecuador a una crisis institucional muy fuerte, que realmente será el desafío de este país. Este país no cambiará, y ahí desde mi experiencia el poder, si es que no se desecha esa constitución de Montecristi, que es un mamotreto, es un experimento fallido que ha generado un modelo hiperpresidencialista en teoría, como
porque ahí es donde tampoco estoy de acuerdo con Pedro, este país no tiene un modelo hiperpresidencialista. Fue un modelo creado para un autoritario, para un presidente que tenía un poder fruto de su carisma, de su democracia delegativa como principio de actuación, pero que cuando hay un presidente democrático, cuando hay un proyecto democrático, el ejecutivo es finalmente el que menos poder tiene, y creo que lo que estamos viviendo es una crisis deliberada, buscada por la necesidad de impunidad que tiene el correísmo, y ya cuando ven que no les es tan fácil llegar al poder ejecutivo, ellos seguirán haciendo este proceso de depredación política desde el resto de instituciones. Por suerte habrá una asamblea equilibrada. También no felicité antes a Ana Galarza por volver a la política y poder tener un curul y seguir insistiendo que desde la política están los cambios de la democracia. Y además fue la ganadora, ¿no? Con una votación enorme. Le iba a preguntar algo a Ana Galarza, pero ha sido touché 2 veces Pedro Donoso, entonces quisiera que le responda a Juan Carlos Holguín, que discrepa en que lo que está pasando en las organizaciones del Estado, que realmente es terrible, ¿no? El enfrentamiento entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la Judicatura, la Corte Constitucional. Para Juan Carlos eso es parte de una estrategia, dice. Sí, bueno, ese es un discurso político, yo hago análisis, entonces no puedo contestar. Digamos, lo que yo leo es lo que está sucediendo. Yo no puedo afirmar con toda, claridad que hay una estrategia política. Evidentemente en el Consejo de Participación Ciudadana sí, porque además está el abogado del expresidente, ¿no? Sí. Pero también, la memoria a veces nos falla. Entonces, cuando el gobierno de Guillermo Lasso cooptaba el Consejo de la Judicatura e incluso la posta develaba esos audios, en donde ahora el que ya no es presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Murillo, ¿no es cierto?, ahora ya es parte de la minoría, ¿no es cierto?, ahí, sí había democracia. Entonces, el punto aquí finalmente es la desinstitucionalización, y los dos bandos finalmente juegan a eso, ¿no? A la desinstitucionalización, que es un negocio finalmente para cualquiera de los anticorreístas o de los antilacistas y de los lacistas y los correístas, ¿no? Sin embargo, el fenómeno está, y yo creo que el fenómeno hay que conceptualizarlo, hay que analizarlo, y sobre todo hay que proyectar cuáles son los escenarios, ¿no es cierto?, de gobernabilidad del Estado en futuro, porque no solo finalmente es del Ejecutivo, es del Legislativo también, son los gobiernos autónomos centralizados, etcétera, ¿no? Gracias, Pedro. Y quiero también un criterio de Ana Galarza sobre cuando eso no era el propósito del programa, pero es la realidad, este enfrentamiento. Esto está contaminando también la campaña, explica también ese estado de que la ciudadanía no es que no está atenta, está muy atenta. Yo converso con alguna gente, intento también hablar con las personas que toman el pulso como ustedes al país, y sí están atentos, pero como que no están emocionados. Esto justifica, por ejemplo, Ana Galarza, que la campaña esté en ese nivel cuando vemos que cómo se pelean, porque realmente es el poder el que está en disputa por llevarse la justicia. Bueno, primero quiero agradecer tus generosas palabras, Juan Carlos, también a ti, Thalía. En efecto, gracias a un trabajo, a que la verdad y la justicia salieron a la luz, tuve la oportunidad de ser la más votada en mi provincia de Tungurahua para poder ser su representante en la Asamblea Nacional. Ahora, con respecto a lo que usted menciona de cómo se contamina la campaña electoral con respecto a las pugnas de poder que se está dando tanto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el mismo Consejo de la Judicatura, como vemos vocales del Consejo de la Judicatura que están siendo investigados por un tema de tráfico de influencias, como vemos que se destituye un juez con una mayoría, entre comillas, ¿no?, de 2 de 5 magistrados, y ese tipo de cosas la gente sí sabe y no ve con buenos ojos. El mismo hecho, por ejemplo, de que veamos a una asambleísta del correísmo objetando, impidiendo, poniendo una acción de protección en contra de Patricio Carrillo para que no pueda posicionarse en su curul. Eso no lo ve con buenos ojos la ciudadanía, porque es una pelea estéril. Todos sabemos que Patricio Carrillo
va a poder ser un asambleísta en funciones, que se va a poder posicionar. Esto, al contrario de ayudarle al correísmo, lo único que hace es afectarle. Yo le voy a poner un ejemplo. Aquí en la provincia de Tungurahua hubo mucha campaña sucia en contra de Fernando Villavicencio, en mi contra ni se diga, sin parangón. Se inventaban cualquier cantidad de barbaridades y eso me hizo la más votada de la provincia, porque la gente está harta de la violencia, está harta de la pelea. La gente lo que quiere es, a ver, ¿qué solución me vas a presentar? Porque queremos seguridad, queremos estar vivos y queremos tener trabajo y sustento. Eso es lo que queremos por parte de la clase política. Y mientras tanto la clase política se dedica a peleas literalmente por intereses partidistas personales, por pugnas de poderes, y eso le genera, voy a utilizar esta palabra que se utiliza mucho en el vulgo, que es despecho. La gente está despechada, la gente no espera nada extra, nada bueno, ya no le sorprende cuando sale alguna cosa terrible por parte de algún funcionario público, porque es un asunto de todos los días. No le sorprende, pero obviamente tampoco es que le agrade. Entonces, estos temas sí están contaminando la campaña política, pero le están contaminando a la campaña de Luisa González, que por un lado la candidata González dice hay que dejar a un lado las diferencias, tenemos que estar unidos, y por otro lado sus asambleístas atacan. Entonces, esas contradicciones son lo que hace que finalmente la ciudadanía se termine decantando por la otra candidatura, y no necesariamente porque estén 100% de acuerdo con los conceptos que tenga la candidatura de Noboa, sino porque están 100% contrarios a esta política de violencia que ha instaurado durante mucho tiempo el correísmo, y que ya pues las generaciones más jóvenes no quieren más de estas disputas que no le traen nada bueno al país. Gracias, Ana Galarza, y aquí justamente debo hacer una nueva pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Las Fallas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos en Descifrando. Están hoy con nosotros el director de ICARE, Inteligencia, Comunicación y analista Pedro Donoso, el ex canciller Juan Carlos Holguín, articulista de Expreso, y la asambleísta electa por Tungurahua por el Movimiento Construye, Ana Galarza. Pedro, hay tantas cosas que me gustaría preguntar porque sé que le inquieta a la ciudadanía, pero inclusive he seguido una deriva distinta a la que había planificado cuando organizaba el programa, pero el hecho de que se hayan mencionado solamente 3 nombres de parte del candidato Daniel Noboa como futuros funcionarios, ministros prácticamente, inclusive alguien que sería canciller de la República, un eventual gobierno de él, y que después se hayan silenciado. ¿Cómo se evalúa desde la estrategia de una campaña, ya no la estrategia política, desde una estrategia en curso? ¿Fueron nombres que qué quiso decir con eso o simplemente fue un acto espontáneo? ¿Cómo valoraron ustedes y usted concretamente el que haya dicho eso? Porque la otra candidata no dice ningún nombre, porque más o menos conocemos quiénes están detrás de ella y quiénes eventualmente estarían en el gobierno. Pedro Donoso. Yo creo que, o sea, es igual en clave de hipótesis, ¿no? Porque no tengo ninguna evidencia, sí, tampoco, pero creo que de una u otra manera esto refiere a este fenómeno de que el candidato como vocero empieza a contestar lo que le demandan finalmente, ¿no? Es decir, siente una presión y sin ninguna estrategia lanza nombres que después además no lo sostiene, ¿no? Y eso es grave finalmente porque a la larga el proceso de la vocería es un proceso de desmitificación. Es decir, lo que tú tienes que hacer es desmitificar los mitos que, por ejemplo, en la primera vuelta se generaron alrededor tuyo, ¿no? De una u otra manera creería que esta lógica fue lanzar nombres, ¿no es cierto?, y después, entendiendo quizás en su cuarto de guerra el error que puede constituir eso, ¿no es cierto?, retirarlos. Entonces, eso es evidente que no es una estrategia, no hay una táctica ahí, y que lo que hizo fue simplemente contestar a la demanda que en cierto momento le exigieron, ¿no? Ahora, siguiendo esa misma línea, ¿qué efecto habrá tenido? Diga 3 nombres, porque, claro, intentó poner esos nombres, como dice alguien también, he escuchado en alguien más de los que conocen como usted de la estrategia electoral,
que simplemente fueron nombres lanzados hacia el azar porque no hay un seguimiento, ni siquiera hay vocería. Y la pregunta es, ¿hay los nombres realmente de voceros del candidato Noboa? ¿Por qué no salen otros candidatos? Por ejemplo, Luisa González tiene cualquier cantidad, inclusive creo que ellos por estrategia no sacan a más personas, pero Noboa tiene, digamos, una carencia de voceros calificados que hablen por su candidatura, y estos nombres que debían habiendo sido mencionados tendrían que haber salido a hablar, no lo hicieron. ¿Cómo valora esa campaña concretamente, Pedro? Yo concuerdo totalmente en nuestra visión, en nuestra metodología, ¿no es cierto? Las vocerías son un ejercicio cualitativo, no cuantitativo, ¿no? Es decir, no teniendo más voceros eres mejor. Y finalmente lo que tienes que definir es sobre todo la vocería específica y hacerte la gran pregunta, que parecería una tontería, pero es una gran pregunta, que es el ¿para qué? ¿Para qué vas a decir esto? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿No? Eso es fundamental. Ahora, las dos candidaturas hemos visto que tienen un déficit impresionante en entender el ejercicio de las vocerías. Es decir, Daniel Noboa, digamos, erra cada vez que finalmente emite comentarios, y Luisa González erra muchísimo más y sin entender el contexto en el que está diciendo. Por ejemplo, el caso de Venezuela, digamos, ¿no? Que podrá tener o no asidero técnico, pero esa no es la discusión. La discusión finalmente es que una vocería busca desmitificar, ni se diga finalmente de esta incapacidad de entender el ejercicio de la vocería de Andrés Arauz, por ejemplo, ¿no? En donde parecería que lo que más quiere hacer es alimentar mitos finalmente, y no entienden este ejercicio de la vocería, ¿no? Me parece que además estas dos candidaturas deberían escoger a un solo vocero de su propia candidatura, ¿no es cierto? Y que pueda de una u otra manera enfrentar, digamos, todos estos cuestionamientos para que no haya un desgaste profundo finalmente de los dos candidatos, ¿no? Sorprendentemente, por ejemplo, hemos visto a González en un tour de medios, ¿no? A medios donde creeríamos que no iba a ir nunca, Teleamazonas Diego Avisa, por ejemplo, y sin embargo su vocería sigue siendo totalmente debilitada, muy, muy frágil, y eso yo creo que de una u otra manera podría tener, digamos, un efecto en su propia campaña, ¿no? Parecía un media training real, ¿no? Entrenándose para el debate. Me quedo con usted, Pedro, para preguntarle algo. Es un mito que no, aquí que el vicepresidente no cuente una campaña. Lo que hay que ver, dicen los estrategas, ¿no? Que simplemente que no reste. Pero los candidatos a la vicepresidencia de las dos campañas sí dan que hablar. ¿Cómo cree que están influenciando en los números de apoyos estos dos candidatos? Es como muy difícil definir específicamente el impacto que pueden tener, ¿no? Sin embargo, hay que valorar, es decir, a la larga, a mí me preguntaban en un medio de comunicación esto y decían, pero ¿por qué lo que dice Verónica Abad tiene menos eco que lo que dice Arauz finalmente, ¿no? Porque a la larga Arauz lo que está haciendo es alimentando mitos, es decir, el mito es que el correísmo va a desdolarizar, ¿no es cierto? No, puede ser cierto o no puede ser cierto, no importa, pero ese es el gran mito. Entonces tu vocería busca desmitificar ese mito. Y si tu vocería hace lo contrario, ¿no es cierto?, es evidente que va a tener mucho más impacto mediático. Es lógico, ¿no? En cambio, si, por ejemplo, la vicepresidenta de Noboa es un actor absolutamente, digamos, desconocido, ¿no es cierto?, que no tiene, digamos, un posicionamiento real, que no es alguien, digamos, que ha tenido un recorrido político, es menos impactante lo que ella pueda decir. Entonces, es una lógica, digamos, de dinámicas finalmente de posicionamiento mediático, ¿no? Entonces, yo sí creo que más daño finalmente le hace Arauz al correísmo que a la larga lo que podría ser la vicepresidenta de Noboa, ¿no? Muchas gracias, Pedro Donoso. Juan Carlos, no podía dejar de preguntarle, habiendo sido canciller del Ecuador, ¿por qué te dedican tan poco espacio o casi nada cuando en el debate se van a tener alguna pregunta a la política exterior los candidatos en el Ecuador? O sea, eso de que realmente nosotros vivimos mirándonos hacia adentro resulta real, porque hay tanta problemática, no digamos en Europa que estamos en una guerra, no digamos lo que pasa en China, aquí en nuestro hemisferio, en la propia Colombia, en Perú, el Darién debe ser un tema del que deberíamos hablar, pues ahí está caminando, pasa por esa zona tan bárbara, llena de riesgos y llena de angustias, los ecuatorianos. ¿Cómo se explica, Juan Carlos Holguín, que los candidatos a la presidencia no aborden los temas de la política internacional? Son los que van a dirigir la política exterior. Yo creo, Thalía, que
en términos de los intereses de la población, las relaciones internacionales no son hoy una prioridad, porque muchas veces no se comprende. En un mundo globalizado hay un efecto directo en cualquier escenario internacional sobre los problemas que nos aquejan en el día a día. Yo, después de la experiencia como canciller, estoy completamente seguro que el fenómeno de la violencia tiene una causa multinacional bastante compleja de entender, porque es una multinacionalidad además de operación no solamente de estructuras criminales, sino también de proyectos políticos. Y sin embargo, cuando uno ve en las encuestas a las que hemos hecho referencia cuáles son los principales problemas que tiene la población, y son a los que los candidatos se refieren, especialmente seguridad y falta de empleo, quedaría que en la retina de la población las relaciones internacionales son lo que estamos viendo en las críticas de este nuevo viaje internacional del presidente Lasso, es decir, personas en corbata afuera en viajes. Recuerdo que el ex canciller Ebrard, ahora candidato presidencial en México, me decía alguna vez: hay que siempre tener cuidado en que a la diplomacia se la mira con estas personas de traje viajando, y no es así, pero me parece que en términos de estrategia de campaña hay que enfocarse en lo que realmente el electorado está pidiendo, y son soluciones reales, cercanas. El tema de la migración sí es un tema que debería tener peso en el debate. A mí me sorprendió que no se lo ponga dentro de las temáticas a analizar. Hay una nueva etapa post pandemia donde las crisis migratorias a nivel global son impactantes, y en el caso del Ecuador, inclusive viendo las cifras del censo, el día de ayer han salido más de 300,000 personas. Hay que analizar esas causas, hay que analizar este nuevo momento del país que genera en el corto, mediano y largo plazo problemas muy graves, inclusive a nivel de economía, viendo fríamente los datos del censo, salida de mucha gente joven. Es decir, ese es un tema que habría que analizarlo. Nuevamente, Thalía, no quiero dejar de hacer referencia a algo que acertadamente dijo Pedro en esta ocasión, y es que a veces desde el análisis político tratamos de ver polarizadamente solo la paja en ojos ajenos. Yo estoy de acuerdo con él que cuando se escucharon audios desde el poder hablando con representantes en su momento de la justicia, el Consejo de Participación Ciudadana, me parece impresentable en lo personal, y he sido uno de los primeros en reclamar internamente aquello, porque estamos acostumbrados a creer que esa es la política. Se dice que esa es la realpolitik, y por eso la crisis de institucionalidad en este país no tiene ideología. Yo creo que sin embargo lo que estamos viendo desde la Constitución del 2008 es que precisamente esas instituciones se nutren de personas que llegan sin ningún tipo de preparación en su mayoría a los distintos poderes del Estado. La vergüenza que vemos ahora con un vocal que estuvo borracho en una audiencia, además mintiendo, pues estaba conectado ilegalmente desde otro país, y que sean esas las personas que manejen nuestra justicia, me parece que genera un daño social que es casi irreversible. Son los problemas de la ejemplaridad pública. Cuando hay este tipo de casos donde un vocal miente, porque además adujo luego que hablaba así, no porque estaba borracho, sino porque tenía un problema dental, el daño que hacemos a la sociedad es irreversible, como menciono. Gracias, ex canciller, y realmente sí, uno de los dramas que vive el mundo, pero aquí en el Ecuador, ¿no? Yo creo que
un poco se está naturalizando y eso es fatal. El doble discurso, el doble estándar, se plantea una cuestión y se hace todo lo contrario y se sostiene el discurso falso y a la gente le engañan, entonces la decepción es terrible. Ana, igual le voy a preguntar también a usted sobre, igual que le pregunté a Juan Carlos sobre su experiencia, en cambio la suya a futuro. Ustedes han mencionado que hay el legado de Fernando Villavicencio y que van a llevar adelante algunos de los proyectos. Por ejemplo, claro, ustedes son la segunda minoría en la asamblea, pero no les va a ser suficientes tampoco los votos. Y yo me acuerdo de algunas propuestas de ley que tenía Fernando Villavicencio como asambleísta y que también decía que va a propiciar con su bloque desde el Ejecutivo. ¿Cuál de las propuestas va a hacerse cargo usted, digamos, a personarse y sobre todo qué necesita el Ecuador? Porque aquí vivimos una impunidad terrible. Aquí hemos criticado, inclusive se ha sancionado por parte de la justicia, se ha sentenciado condenatoriamente a los que se han llevado, pues no se ha recuperado un solo dólar. Eso también molesta y a la larga crea una sensación de que este país se nos está yendo de las manos. Bueno, Thalía, la composición de esta nueva Asamblea Nacional no le otorga a nadie una mayoría. Por lo tanto, todas las bancadas tienen que dialogar entre sí para lograr acuerdos legislativos y así lograr, pues, aprobar los proyectos de ley que la ciudadanía está ávida de poder ver cristalizados, enfocados en devolverle la seguridad al país y generar oportunidades de empleo para jóvenes recién graduados, por ejemplo. En ese sentido, yo había hecho con Fernando un proyecto de ley en el cual el empleador que contrata al joven recién graduado, porque muchas veces se gradúan, van, buscan trabajo y les piden experiencia y obviamente se acaban de graduar, no tienen experiencia laboral. Y también pasa que a partir de los 40 años les cierran las puertas por la edad. Entonces el empleador que contrata de manera voluntaria al joven recién graduado o a la persona de más de 40 años va a poder tener beneficios tributarios. Gana el empleador, gana el joven recién graduado, gana la persona de más de 40 años y gana el Estado. Porque mientras más personas se encuentran en empleo pleno, hay mayor capacidad adquisitiva, por lo tanto se reactivan los distintos sectores económicos generando mayores ingresos al Estado y permitiendo que así haya un poco más de liquidez para solventar sectores como salud, educación, obra pública y la mismísima seguridad que requiere también de inversión y de capacitación. Ese proyecto de ley evidentemente tendría que entregarle al Ejecutivo porque al tener materia tributaria tiene que ser presentada desde la Presidencia de la República. Pero yo creo que un proyecto de ley de esta naturaleza sería absolutamente absurdo si es que alguien llegase a oponerse, porque esto nos permite la generación de empleo para millones de ecuatorianos que necesitan trabajar. Ahora, por otro lado, nosotros también tenemos leyes que vamos a presentarlas como bancada, porque somos una bancada que tiene mucha democracia interna, pero a la vez también somos muy orgánicos. Perdona, Ana, quisiera que abrevien porque se nos está yendo el tiempo, por favor. Claro que sí. Tenemos la ley de inteligencia, contrainteligencia, una ley de extinción de dominio que no necesariamente está enfocada en el ámbito penal, porque en la actualidad se requiere una sentencia ejecutoriada para poder incautar los bienes y hasta eso ya están en manos de otras personas. También tenemos reformas del Código Orgánico Integral Penal, incluso para precautelar la identidad de jueces y fiscales y que así ellos se sientan con la tranquilidad de fallar en derecho y que se termine esta ola de impunidad que estamos viendo, porque los mafiosos aplican la máxima de plata o plomo al juez y al fiscal y muchas veces terminan fallando a favor del mafioso porque saben que si no lo hacen, los mafiosos a la vuelta de la esquina van y asesinan a la familia del fiscal. Entonces nosotros también tenemos que cuidar de los operadores de justicia, para eso tenemos que cambiar la ley. Y para todas estas cosas tendremos que dialogar con absolutamente todas las bancadas legislativas, porque habrán propuestas de ley que necesitarán de una mayoría calificada, y eso quiere decir que incluso se necesitarán los votos del correísmo. Gracias. Todos dijeron que aman a la provincia y a la ciudad. Este es el momento que lo demuestren en la Asamblea Nacional con sus actos. Vamos a ver, ojalá haya una buena experiencia por primera vez en muchísimas décadas, ¿no? Va a cerrar con Pedro y quiero preguntarle algo también de su expertise. Él desmitifica siempre lo que suena en política. ¿Se acabó o sigue siendo el clivaje correísmo-anticorreísmo en esta campaña, Pedro Donoso? Yo creo que depende a quién le pregunte.
rejunte, digamos, ¿no? Porque cuando les conviene a los unos, reviven ese clivaje. Por ejemplo, el correísmo en primera vuelta era una apuesta, digamos, que puede ser cuestionable, pero podría ser efectiva, ¿no? Esto de nosotros somos del correísmo, y antes del 2021 el anticorreísmo era una entelequia, no existía, es decir, entraban todos en el anticorreísmo, ¿no es cierto? Movimiento indígena y la derecha, qué sé yo, Lazo y Marlos Dos Santos, es decir, todos podían entrar en el anticorreísmo, pero cuando ya se sienta en Carondelet Lazo y se pone la camiseta del anticorreísmo y personifica el anticorreísmo, era fácil para el correísmo decir, eso es el anticorreísmo: una muerte violenta por cada hora y media, una muerte por cada 4 horas de siniestros de tránsito, poca inversión social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el correísmo y anticorreísmo para mí no es un clivaje verdadero, es un clivaje falso que es utilitario para los unos y para los otros. Ahora, lo que podíamos haber visto, digamos, como en clave de hipótesis en esta primera vuelta, es otro clivaje que es lo nuevo y lo viejo, digamos, ¿no? Es decir, lo nuevo encarnado finalmente en Daniel Noboa. Hay muchos críticos que me han dicho que cómo puedo decir que Daniel Noboa es lo nuevo. No lo estoy diciendo yo, lo que estoy intentando decir es que hay una resignificación del concepto de lo nuevo en el proceso electoral, y que hay que saber entender qué es lo que el elector está diciendo con qué es lo nuevo. Y el correísmo finalmente planteando lo viejo, ¿no es cierto? Planteando lo volveremos a hacer, planteando finalmente lo que ha sido como gobierno durante 10 años, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Claro, si la campaña misma dice eso, que van a volver a ser la candidata, dice eso. Les agradezco muchísimo, y aquí hacemos la última pausa brevísima para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Pedro Donoso? Yo creo que le ha ido mal al INEC al presentar un censo no auditado. Gracias, Ana Galarza. ¿A quién le ha ido mal? Yo creo que le fue mal a Gustavo Petro por sus discursos en la ONU. Juan Carlos Holguín, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Coincido con Pedro, creo que en un tema tan relevante el INEC tuvo un traspié. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Pedro Donoso? Creo que las deportistas de lucha que están teniendo un buen desempeño en los Panamericanos. Gracias. Ana Galarza, ¿a quién le ha ido bien? Al Macará de Ambato, que logró clasificar. Gracias, Juan Carlos Holguín. ¿A quién le ha ido bien esta semana? Siempre lo deportivo es lo que nos da alegrías. Creo que lo de la medalla de bronce de Lucía Yepes es algo que nos proyecta con esperanza al 2024. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en este programa de Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter ex @ThalíaFloresF, y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Papi, ¿me cuentas una historia para dormir, por favor? Claro, mi amor. Te cuento sobre unos nobles guerreros que desde hace muchos años usan el fuego y el hierro para construir unas antenas más grandes que las montañas, y que su magia sirve para conectar a todos los ecuatorianos. Ellos luchan con todas sus fuerzas para llevar señal a muchos rincones del país, para que los niños como tú también tengan internet para estudiar, jugar y llegar más lejos que su imaginación. Claro, por ti y para ti.